Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Estoy grabando este video para que acompañe el diagrama que ustedes están viendo en este momento que se denomina diseño de preguntas para entrevista, empleados y directivas que ustedes harán para encontrar las fuentes de información relacionadas con el diagnóstico de RCE que harán como trabajo final en esta asignatura. El primer punto que deben tener en cuenta se relaciona con las dimensiones de la entrevista. Recordemos que ustedes van a aplicar unas entrevistas en las cuales deben tener en cuenta que van a desarrollar guiones de preguntas relacionados con las dimensiones ambiental y social. ¿Listo? Y en segundo lugar, recordemos que debemos desarrollar dos guiones de preguntas. Uno que va a ir dirigido a las directivas, que lo que yo les recomiendo es que ustedes desarrollen al menos una o dos entrevistas a dos o una persona y también desarrollen una entrevista para empleados, para al menos dos o tres empleados. El segundo punto, recordemos que el propósito de la entrevista es que ustedes identifiquen las prácticas de RCE, es decir, las actividades, metas o indicadores que existan en la empresa que van a visitar, que les permita pues avanzar en ese diagnóstico, encontrar esas fortalezas, esas oportunidades de mejora. ¿Listo? Para poder hacer un análisis sobre la sostenibilidad ambiental, también sobre la parte social de la empresa, a través de esas percepciones de los empleados y de las directivas que nos van a brindar esas entrevistas. Ahora, el tercer punto en el cual ustedes van a trabajar es que deben tener en cuenta que para hacer una entrevista pues debemos considerar que hay diferentes tipos de preguntas. Existen las preguntas abiertas que nos van a permitir encontrar muchísima información respecto a un punto que nosotros consideramos que es supremamente importante, que las personas que vamos a entrevistar nos cuenten cada vez más datos sobre ello, pero también están las preguntas cerradas en las cuales podemos hacer preguntas simples que impliquen que ya nosotros previamente hayamos definido unos temas en los cuales las personas nos puedan decir sí o no, nos puedan dar simplemente unas opciones cerradas de respuesta. También están las preguntas de contraste relacionadas con preguntas que hacemos para que el entrevistado nos dé una comparación entre el antes y el ahora. ¿Listo? Luego, en el cuarto punto, está el proceso metodológico de diseño, donde ustedes, eh, por ejemplo, pueden tener en cuenta unos ejemplos que dejé en el campus con unos guiones de entrevista que aplicamos el semestre pasado a directivas y empleados de una empresa en particular, pero estos solo son ejemplos que ustedes pueden tomar en cuenta, pero deben adaptar las preguntas, crear unas nuevas preguntas asociadas específicamente con el emprendimiento o la empresa que ustedes vayan a visitar. ¿Listo? También he dejado un documento que se llama ejemplo de componentes temáticos de preguntas, donde hay como unos temas específicos que les pueden ayudar a pensar como en otro tipo de preguntas que pueden generar, dependiendo pues de la empresa que ustedes vayan a visitar. ¿Listo? Recuerden que esos ejemplos están en el campus virtual, por si no pueden acceder a los links que están aquí. El quinto punto a tener en cuenta es que ustedes deben, obviamente, desarrollar un guión de preguntas y ese guión lo deben publicar en un foro que he dispuesto en el campus virtual. Eh, la idea es que ustedes publiquen ese guión más o menos con fecha máxima hasta el 2 de noviembre, que ustedes ya hayan publicado ese guión ahí. Recuerden que son dos guiones, el que va para directivas y el que va para empleados, y en cada guión deben trabajarse las dos dimensiones ambiental y social. Listo, la idea es que ustedes coloquen ese guión ahí en el foro para que yo lo pueda revisar más o menos entre el 3 al 6 de noviembre, que ya entiendo que podré estar en mi periodo eh, ya de retomar labores. Y la idea es que ustedes revisen esa retroalimentación que yo les dé en la semana del 7 de noviembre. ¿Listo? Con el fin que ustedes puedan desarrollar las visitas más o menos a partir de la semana de
el 10 de noviembre. ¿Listo? Cuando ustedes ya hagan las visitas en la semana del 10 de noviembre, pues deben haber revisado previamente hacer esas visitas, las retroalimentaciones que yo les voy a hacer a las preguntas que ustedes colocaron en el foro. ¿Dónde van a encontrar esas retroalimentaciones? Como respuesta a la entrada que haya publicado uno de los representantes del grupo que haya hecho pues la publicación en el foro y haya colocado los nombres de los integrantes del grupo. He dejado en el foro un ejemplo más o menos de cómo pueden publicar. Listo, igual si tienen preguntas puntuales me pueden inscribir. Y ya eso es todo, chicos. Espero que tengan un buen periodo de trabajo y de todas maneras quedo atenta a cualquier duda, que estén muy bien, que tengan un bonito día.